Proverbios 26:12 dice la palabra de Dios: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Una de las características del libro de Proverbios es el libro de sabiduría, sabiduría para la vida, sabiduría de Dios para la vida práctica. Es la constante, el constante contraste que hay entre los sabios y los necios. ¿Qué hace el sabio? ¿Qué hace el necio? ¿Cómo piensa el sabio? ¿Cómo piensa el necio? ¿Qué cosas desea el sabio? ¿Qué cosas desea el necio? ¿Cuál es el fin del sabio y cuál es el fin de los necios? Y siempre para llamar la atención del lector a no seguir el camino de los necios, sino a buscar la sabiduría. Sin embargo, este versículo que acabo de leer, Proverbios 26:12, es muy sobresaliente, porque parece que está dando un nivel de necedad mucho mayor que el resto de las necedades. Vuelvo a leer el texto. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Parece que está hablando de un nivel de necedad más alto y superior que el resto. Aquel que se cree más sabio, superior o mejor que otras personas es el peor de los necios, según las Escrituras. Ese tipo de personas que siempre están presumiendo, que están alardeando, que están dejando siempre saber en cada oportunidad que tengan su conocimiento, lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, dónde ha estudiado, dónde ha trabajado, qué ha hecho en esta y en otra iglesia. Son personas que siempre están criticando cualquier cosa que se hace. Son personas que se levantan por encima de los demás, colocándose como jueces, porque nadie piensa como él, nadie lo haría como él. Es esas personas que dicen, o por lo menos piensan, tú deberías hacer esto, aquello como yo lo haría. Saldría mucho mejor. Qué lástima que no me lo encargaron a mí. Yo lo haría de esta u otra manera. Hubiese sido mucho mejor. Básicamente, hermanos, las personas que se creen sabias en su propia opinión, siempre se ponen como el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir, el estándar de vida de los demás. Su intención no es compartir conocimiento y ayudar a los demás. Su intención es simplemente, como decimos aquí, chapear. ¿Sí? Que los demás sepan quién soy yo. No buscan dar consejos humildes, sino simplemente mira como yo lo hago. Es una persona que quiere sentirse mejor o superior que los demás. Al final nadie como ellos. Nadie como yo. Nadie lo hace tan bien como yo. Nadie tan inteligente como yo. Nadie tan sabio como yo. Nadie tan creativo como yo. Creerse mejor o superior que otros es tan nocivo ante los ojos de Dios para los hombres, es tan nocivo que afecta no solamente a los incrédulos, sino también a los cristianos. También afecta a los cristianos de tal manera que al final los cristianos pueden desviarse a tal punto de considerar que no necesitan ni siquiera la iglesia. ¿Para qué? Si yo vivo mi cristianismo mejor que estando con otros, prefiero estar solo. O sea, son personas que están en autosuficiencia, que tienen una percepción más alta, un concepto más alto de sí mismo, cosa de la cual la Biblia prohíbe. Y que lamentablemente en el libro de Apocalipsis se nos habla de una iglesia que era tan arrogante, tan autosuficiente, se creía más sabio, se creía más poderoso, más rico que los demás, y el Señor les decretaba lo siguiente, Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3. Versículo 17. Porque tú dices,
Le está diciendo el Señor Jesús un mensaje directo a la iglesia de Laodicea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego. Tú dices que eres rico, pero no tienes verdadera riqueza. Yo te doy la verdadera riqueza, dice el Señor, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Tú crees que tienes mucho vestido y realmente estás desnudo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Verdad? Que tú ves bien todos tus avances tecnológicos en ese tiempo, la Odisea conocida por sus avances tecnológicos oftalmológicos. Para que veas, versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y viene el versículo 20. El versículo 20 no es para los incrédulos, es para los creyentes arrogantes. Los que se creen más sabios que otros. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Dice el Señor a esos creyentes, a esa iglesia que se creía lo mejor. Yo estoy a la puerta. Mire, no necesitaban ni a Cristo en la iglesia. Lo dejaron por fuera. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así de nefasto es creerse mejor o superior que otros. Hechos capítulo 25 y capítulo 26 es precisamente una ilustración perfecta de personas que se creían más sabios que Pablo. Estamos hablando de dos dirigentes gentiles, dos gobernantes, Festo y el rey Agripa. Creerse más sabio, creerse superior, mejor que los demás, es el otro gran ladrón de almas. En el capítulo 24 aprendimos que Félix, por su deseo necio de prorrogar, dilatar, dejar pasar la oportunidad de su conversión, al final termina siendo removido de su cargo y pierde la más grande de las bendiciones, su arrepentimiento, creer en el Evangelio. Por 2 años escuchaba constantemente la palabra de Dios y Félix era pendiente de otra cosa, de dinero. Hasta que Dios le cerró la puerta y ya no había más oportunidad. Ahora llega Festo, el reemplazante de Félix, y recibe la visita del rey Agripa. Lo vamos a conocer más adelante. Y estas dos personas se enfrentan a Pablo y las dos personas presumen ser mejores que Pablo. A Félix, su alma fue robada por su postergación. A estos dos hombres, su alma está perdida hoy en el infierno porque se creyeron mejor o superior, se creyeron no dignos de un mensaje tan simple como el Evangelio. Capítulo 25 y 26, estamos en la última parte de Hechos. En la última parte de Hechos, que comienza, de hecho, en el capítulo 21. Capítulo 21, Pablo es apresado en Jerusalén y comienza su peregrinaje, su esclavitud, sus sufrimientos. Está en Jerusalén, se enfrenta a los ciudadanos de Jerusalén. Luego en el capítulo 23 y 24 se ve cómo él pasa de Jerusalén a Cesarea. Y ya ha tenido un primer encuentro, una primera defensa en la ciudad de Cesarea ante Félix. El día de hoy vamos a ver la segunda defensa que hace Pablo en esta ocasión ante dos gobernantes. Ya lo he estado nombrando, Festo y el rey Agripa. Pero son 2 capítulos. Los 2 capítulos deben estudiarse juntos para entender la idea completa. Es un pensamiento completo, los 2 capítulos, 25 y 26. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, el día de hoy vamos a estudiar completo el capítulo 25 y la última parte del capítulo 26.
Y la semana que viene, con el favor del Señor, estudiaremos desde el versículo 1 del capítulo 26 hasta el versículo 23. Porque allí está concentrado el mensaje que Pablo le dio a Félix y a Festo. Y eso, obviamente, si el Señor lo dejó registrado, debemos entonces estudiarlo. Así que no nos da la chance de estudiar el mensaje, pero sí podemos estudiar el día de hoy todo el contexto en que se dio ese mensaje. Así que, bosquejo que vamos a seguir en la mañana de hoy. Número 1. Vamos a ver, en primer lugar, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 25, vamos a ver la defensa y apelación de Pablo ante Festo. Versículos 1 al 12. Defensa y apelación de Pablo ante Festo. En segundo lugar, versículos 13 al 27 del capítulo 25. Sería nuestro segundo punto. La visita y ayuda del rey Agripa a Festo. Vuelvo a nombrar nuestro primer punto. Defensa y apelación de Pablo ante Festo. Versículos 1 al 12, capítulo 25. Y en el mismo capítulo 25, 13 al 27, sería la visita y ayuda del rey Agripa a Festo. Y el último que vamos a ver en la mañana de hoy, nuestro tercer encabezado, será la actitud ante la predicación de Pablo, del rey Agripa y Festo. La actitud que tuvieron ante la predicación de Pablo, tanto el rey Agripa como Festo. Sería el versículo 24 al 32 del capítulo 26. Muy bien, vamos entonces con todo esto. Hechos 25. Versículo 1 en adelante. Vayan conmigo, por favor. Versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Recuerden que Félix era el gobernador, el gobernador de aquella provincia, estaba su sede en Cesarea. Y él habla, deja pasar la oportunidad, piensa que todo está bajo su control y no piensa que en algún momento su reinado, su posición va a dejar de ser. Providencialmente, Dios mueve el corazón del emperador para remover a Festo de su lugar y coloca a Félix de su lugar y coloca a Festo. Félix pierde la oportunidad de estar ante la palabra de Dios. Entonces vemos aquí a un nuevo gobernante, Festo. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Lucas quiere que veamos un contraste abismal entre Félix y Festo. Es lo primero. Él quiere que nosotros comprendamos que Félix es totalmente inferior en su carácter, en su personalidad, en las cosas que hace que Festo. Festo en ese caso es mucho mejor que Félix. Félix, por ejemplo, era un corrupto y un descuidado. No le importaban las cosas. Festo era diligente. En apenas 3 días ya subió a Jerusalén. Empezó a trabajar. ¿Verdad? Era diligente y precavido Festo. Félix, no le importaba la justicia. En cambio, Festo estaba preocupado por hacer bien las cosas. O sea, Festo se tomó bien en serio el papel de gobernador. Bien en serio. Festo no solamente estaba heredando un clima hostil en la región de Judea, de inestabilidad política y social en toda aquella región, sino que también, y todo eso fue producto de la horrenda gestión de Félix, pero también hereda al preso más famoso de aquella región, Pablo. Todo el mundo lo quiere muerto.
Y ahí está Festo acarreando a este hombre, ¿verdad? Heredando la mala gestión de Félix. Han pasado 2 largos años en que Pablo, siendo inocente, 2 años, Pablo siendo inocente y no hay todavía veredicto, ni para bien ni para mal. Pero ahí está Pablo. Así que Festo no pierde tiempo. Festo no pierde tiempo y se va directamente a Jerusalén. Sale desde Cesarea, apenas 3 días pasan y ya está yendo a Jerusalén porque necesita resolver el caso de Pablo. Diligencia. Este hombre ha pasado 2 años aquí, ¿no? Vamos a ver qué está pasando. Y el hombre va. Entonces, en sentido general, Festo se presenta como un buen gobernante. Un buen gobernante, un hombre diligente y inteligente y precavido. Apenas unos pocos días asume el gobierno y va a Jerusalén porque no solamente quiere conocer a los dirigentes judíos, sino que necesita el apoyo de los dirigentes judíos para poder gobernar toda Judea. Había muchos levantamientos por allí, entonces necesitaba el apoyo del Sanedrín judío. Festo no pierde tiempo y el Sanedrín tampoco. Inmediatamente le dicen, versículo 2, y los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, se presentaron ante él contra Pablo. Mire, no había problema en Jerusalén, sino solamente Pablo. ¿Sí se dio cuenta? No había problemas de luz, bueno, me imagino que no había luz, pero no había problemas de otra índole, sino Pablo. Ellos no perdieron el tiempo para de una vez hablar de la situación de Pablo. Y fíjense cómo se presentan ante Festo, el recién colocado allí. Los judíos se presentaron entre él contra Pablo y le rogaron. Porque qué humildad de estos dirigentes. Miren qué mansedumbre, qué gente tan noble, tan humillados están delante de este nuevo procurador. Le ruegan. ¿Qué están buscando ellos? Mover los sentimientos de Festo, inclinarlos hacia él, pidiendo contra él como gracia. Fíjense, te vamos a ayudar, pero danos esto. Están negociando. La mesa de negociación, se llama eso. Están allí negociando. Bueno, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, pero como gracia, como garantía, danos entonces a este prisionero que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. 2 años después, siguen con el mismo odio hacia Pablo. No sabemos qué pasó con los demás, ya les dije, no me pregunten por eso. ¿Qué pasó con los demás que hicieron voto de no comer ni beber? No sabemos, pero ahora no sé si vuelven a hacer el mismo voto. Pero sí hay personas que están dispuestas a matar a Pablo. Ya están otra vez conspirando contra Pablo. Así que Festo allí está y se encuentra en un gran dilema del cual Pablo es una pieza importante. ¿Cuál es el dilema? Hermanos, cualquier cosa, cualquier movimiento que haga Festo podría tener inestabilidad en su gobierno. Cualquier cosa. Si lo deja libre, los judíos van contra él. Si lo deja preso, va a tener problemas con el emperador, porque no puede tener a un preso sin sentencia. Está en un gran dilema. Warren Wiersbe comenta lo siguiente: si Festo ponía en libertad a Pablo, los judíos causarían problemas, y era un riesgo que el nuevo gobernador no podía correr. Sin embargo, si lo deja preso, tendría que explicar por qué mantenía preso a un ciudadano romano sin una definitiva acusación oficial. Así que Festo se ve entre la espada y la pared. Versículo 4, perdón. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve.
los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Fíjense que este es un hombre, ¿verdad?, ¿qué está buscando Festo? Yendo a Jerusalén, está buscando el apoyo de los judíos para poder gobernar. Ellos le piden a Pablo. Y literalmente, hermanos, contra todo pronóstico, él se niega ante los judíos de extraditar a Pablo desde Cesarea hasta Jerusalén. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué razones tenía Festo para negarse a esta petición que los judíos le estaban diciendo, danos esa gracia y te apoyamos? No sabemos si él estaba sospechando las celadas, estaba sospechando la muerte, querían darle muerte a Pablo, o era un asunto de logística que en el momento no tenía tiempo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios estaba gobernando aún en su decisión de no mandar a Pablo a Jerusalén. Más bien, vengan conmigo. Esa fue la decisión de Festo. Festo es un instrumento de Dios para cuidar a Pablo sin él saberlo. Sin él saberlo. Versículo 6. Gracias. Versículo 7. Cuando llegó Pablo, le rodearon los judíos. Imagínense. No para saludarlo, querían matarlo. Lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Lucas simplemente no quiere gastar más tinta en lo mismo. Las mismas acusaciones de hace 2 años. Imagínense. Ya, sin pruebas. Lo mismo que pasó con Félix. Sin pruebas. Esta gente no mejoró nada. No mejoró nada. Probablemente con el asunto de Félix, ellos ya habían dado por perdido el caso. Se presenta Festo y en 3 días ya los agarran imprevistos. Y bueno, ¿qué es lo que debemos decir? Bueno, lo que dijimos hace 2 años. Este no escuchó lo que dijimos hace 2 años. Vamos a ver si lo convencemos. Era un nuevo gobernante. ¿Okay? Querían aprovechar esa novatada, por así decirlo. Así que hay 3 cosas que vamos a ver acá. Número 1, la rapidez y diligencia con que Festo toma el caso de Pablo. Vemos entonces un hombre serio, un hombre diligente que quiere hacer bien las cosas. Número 2, Lucas no se destaca en dar la narración de todas las acusaciones que hacen contra Pablo. Es muy escueta la narración que hace Lucas. Lo mismo que dijeron, sin pruebas. Eso es todo. O sea, lea el capítulo anterior. Prácticamente nos está diciendo Lucas eso. Lea el capítulo anterior. No hay ningún tipo de acusación, pruebas, y tampoco se destaca en cómo se defendió Pablo. Fíjense, versículo... Gracias. Alegando Pablo en su defensa. Esta es la defensa de Pablo. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, eran las mismas acusaciones. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Esa fue toda la defensa. Graves acusaciones, pero sin pruebas, y Pablo, no. Ya, se acabó. Infructífero totalmente. Versículo 9. Sí. Gracias. Pero Festo, ahí empieza la debilidad de Festo. Hasta ahora estaba muy bien, pero es un joven. Bueno, no sé si estaba tan joven, pero está recién llegado al puesto. Y empieza a desvirtuar su intención de hacer justicia por buscar popularidad y aprobación. Aprobación de los demás. Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí?
Es decir, yo te voy a acompañar y va a haber un juicio y yo voy a estar allí presente. Festo quería desligarse de esta situación. Festo no entendía nada. Pero creo que la mejor solución es, te voy a mandar no solo, yo voy a estar contigo, y que se defina esto, pero en Jerusalén, no aquí. Aquí ya sabemos que no se va a progresar en nada. Pero Festo simplemente quiere manipular a Pablo. Quiere manipularlo para que Pablo, bueno, está bien, yo quiero justicia, será ya. Quiere buscar la manera de congraciarse con los judíos. Le pide, razonablemente, a Pablo que vaya y sea juzgado en Jerusalén. Y fíjense la reacción de Pablo. Pablo dijo, ante el tribunal de César, estoy en el versículo 10, estoy y debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Pablo apela al tribunal superior, al tribunal de César. Él dice, yo estoy ante el tribunal de César, pero apelo al César significa quiero entrevistarme directamente con el emperador, cosa que él tenía todo el derecho de solicitar como ciudadano romano. Pablo no está queriendo un escapismo de la situación, hermanos, debemos entenderlo. No, él está dispuesto a morir si realmente había hecho lo malo. Él lo está diciendo. Si yo he hecho algo realmente que merezca la muerte, yo estoy dispuesto a morir. Pero en segundo lugar, Pablo no iba a volver a Jerusalén porque el Señor ya le había dicho que su tiempo en Jerusalén era sin sentido que él fuera de nuevo a Jerusalén para buscar algún tipo de liberación allá. No tenía ningún tipo de sentido. El Señor le dijo, tu tiempo en Jerusalén ha culminado, ahora ¿para dónde tiene que ir? Para Roma. Pablo entendió en ese momento, probablemente, puede ser antes, una noche de oración antes, qué sé yo, pero entendió que su manera de llegar a Roma, tal como Dios le había dicho, era por medio de lo que había ocurrido con él para llegar a Cesarea, siendo custodiado por los gobernantes romanos. Dijo, bueno, yo creo que él entendió eso. El medio entonces sería siendo custodiado, así como me custodiaron desde Jerusalén a Cesarea, creo que el medio que Dios me está mostrando de ir a Roma con seguridad es siendo custodiado por ellos mismos. Por eso pidió la apelación al César. Versículo 2 es muy, muy importante, porque aunque él ha apelado al César, eso no garantiza de que le den o le concedan su petición. Entonces Festo, habiendo hablado ¿con qué? El consejo. Festo no toma una decisión a priori. Festo se reúne y busca consejo de otros. Y contra todo pronóstico, vuelve a fallar a favor de Pablo. Le concede la petición a Pablo. Dios está gobernando. El punto de todo esto, hermanos, es que Festo se estaba acarreando un gran problema. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el gran problema que se está acarreando Festo con esta decisión. Cualquiera puede decir, Festo, ¿cómo se te ocurre tomar esa decisión? Ya van a ver a qué me estoy refiriendo. Vayan conmigo, versículo 13 en adelante. Estoy echando el cuento, ¿sí me están dando cuenta? Estoy echando el cuento para que entiendan todo lo que está pasando. Ok, ténganme paciencia. Seguimos. Entonces, versículo 13. Pasado algunos días, ¿por qué no lo manda inmediatamente? Sería la pregunta. Porque Festo le dice, a César has apelado, a César irás.
Pero dice, pasando algunos días, no se dice cuántos días, pero hay algunos días que pasan. La pregunta es, ¿por qué no lo manda inmediatamente? ¿Qué es lo que le impide? Versículo 25 al 27 es la respuesta que estamos buscando. Vayan conmigo al versículo 25 del mismo capítulo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, aquí le está hablando Festo a Agripa, al rey Agripa. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, al César, he determinado enviarle a él. Le está diciendo lo que había hecho con la decisión. Versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, a mi emperador, al César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle o juzgarle, tenga yo que escribir. Ya la decisión estaba tomada. Vas a ir al César. Pero parece que no fue la mejor decisión porque ahora no haya que escribirle al César. Era una falta de respeto. Mandar a un preso que no tiene ningún tipo de acusación formal o legitimidad para estar preso, más bien le podía venir en contra a Festo. Así que estaba en un dilema. ¿Cuántos días pasaron? No sabemos, pero seguramente Festo dijo, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Qué estaba pensando yo en ese momento? No lo vi venir. ¿No lo viste venir? No lo vio venir. ¿Por qué? Dios estaba gobernando, aún en esa decisión. No sabemos si él se anticipó a esa situación, pero lo cierto es que estaba sufriendo ya la situación. Cualquiera no toma esa decisión. Pero Festo allí está, tratando de ver qué le va a escribir al emperador cuando mande a Pablo. Ay, ¿ahora qué me metí? ¿En qué brollo me metí? ¿En qué problema me he metido? Primero, probablemente ya no tengo el apoyo de los judíos, porque no voy a mandar a Pablo. Y ahora me hallo en la otra situación, no sé qué decirle al emperador. Novato. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero providencialmente, versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Este es un rey, ya lo vamos a ver más adelante, es un rey, llega allí a saludar, a dar sus felicitaciones al nuevo gobernador. ¿Sí? Era una visita oficial. Entonces va a visitarlo y entonces llega el rey Agripa. Hermanos, Festo dijo, me cayó del cielo. Literalmente me cayó del cielo. ¿Por qué? Hermanos, el rey Agripa era considerado por los romanos como un experto en temas judíos. Estaba allí, pasaron unos días, no sabía qué hacer, no sabía qué escribir, y llega Agripa. Gracias. A lo que haya dado gracias a él. Pero allí le cayó del cielo Agripa. Ahora, por eso el versículo 26, te lo presento ante ti, Agripa, para que me digas qué es lo que voy a escribirle yo al emperador. Ayúdame. Ese es el punto. Ese es el rollo que tenía allí, perdóname la expresión, el problema que tenía allí Festo. ¿Quién era Agripa? Agripa no porque estaba enfermo. Era Agripa, no. ¿Quién era el rey Agripa? Bueno, el rey Agripa se le conoce como el rey Herodes Agripa II. Era un Herodes, de la familia, la dinastía de los Herodes. ¿Ok? Este rey Agripa II fue el último rey Herodes que hubo en la historia. El último. Este rey Herodes Agripa fue hijo del rey Herodes Agripa I, el que se narra en Hechos 12. ¿Recuerdan cómo murió el rey Agripa, el Herodes Agripa, en Hechos 12? Recuerden que él pone preso. Primero él manda y mata a Jacobo, el primer mártir de la iglesia, el apóstol Santiago o Jacobo.
también pone preso a los apóstoles, incluyendo a Pedro, ¿recuerdan? Y él con su gran pompa se presenta y la gente lo aclama a Dios, y dice la palabra de Dios en Hechos 12 que Dios manda un ángel y lo hiere y muere comido por gusanos. Bueno, ese Herodes es el papá de este Herodes. ¿Ok? El papá de este Herodes entonces era el arrogante aquel que vimos en Hechos 12. Pero este Herodes que estamos viendo, el Herodes Agripa II, es entonces bisnieto del Herodes el Grande. El primer Herodes que hubo, que mandó a matar a los niños menores de 2 años para matar al Mesías. ¿Recuerdan la información que le llegó a Herodes el Grande y por la cual él mandó a matar a los niños en la ciudad de Belén? ¿Cuál era la información que le dieron los Reyes Magos? Baltasar, ¿recuerdan su nombre, no? No está en la Biblia, tranquilo. No lo inventes. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la información? ¿Venimos a qué? A visitar, a adorar al Rey. Y se llenó de celos, por supuesto, y mandó a matar a todos los niños. Bueno, todos los Herodes son malos, hermano. Todos. Pero desde el primer Herodes que hubo hasta el último Herodes que hubo, todos sabían algo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jehová reina. Humíllense y póstrense ante él. Ese es el Evangelio. Desde el primer Herodes hasta el último, todos escucharon en mayor cantidad o en menor cantidad el mensaje del Evangelio. Y todos rechazaron. Este Herodes Agripa II también, así como los otros precursores Herodes que tenían en su vida, también tenía una vida inmoral bien cuestionable y escandalosa. Resulta que esta Berenice que se nombra acá, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice. Bueno, esta Berenice es hermana de Herodes Agripa, hermana de sangre, no en la fe, hermana de sangre. Es decir, era una relación incestuosa. ¿Ok? Por eso es que no se llama y su esposa Berenice. No se habían casado, pero todo el mundo sabía su situación. ¿Ok? Inmoralmente cuestionable y escandaloso. Y además, esta Agripa y Berenice eran hermanos de Drusila. ¿Sí se acuerdan de Drusila? No, ¿verdad? Hechos 24. Drusila, la esposa de Félix. Esta Drusila era hija de Herodes Agripa I. Perdón el árbol genealógico. Solamente quiero que entiendan que todo está en familia. ¿Sí? Todo está en familia. La misma corrupción de todo. Bueno, entonces llega este Herodes Agripa, por supuesto, sabe de los judíos, y Festo le empieza a hablar acerca de todo lo que está pasando allí. No quiero perder la oportunidad de volver al punto de que todos los Herodes que se nombran en las Escrituras, se nombran 6 Herodes. 6 Herodes se nombran en las Escrituras, de los cuales 4 escucharon el Evangelio. Herodes el Grande, Herodes Antipas, el que mandó a matar a Juan el Bautista y se enfrentó al Señor Jesús, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, el que mandó a matar a Santiago, y este Herodes Agripa II. Todos fueron expuestos al Evangelio, hermanos, y todos rechazaron. ¿Qué significa eso? Esto. Dios le manda el Evangelio a todo el que Él quiere. No hay persona más mala que no merezca recibir el Evangelio. Todos, sin distinción, Dios misericordiosamente le puede mandar el Evangelio al peor de todos. No hay mejores ante Dios. No hay personas superiores. Sí, le voy a dar mi Evangelio. ¿Te ha llegado el Evangelio a ti? No es porque tú eres mejor que los demás. Tú eres igual de pecador, igual de pecadora que el que está preso. Igual.
Si Dios te ha dado el Evangelio, no es porque te lo mereces, porque eres tremenda persona, porque eres lo mejor, lo más bueno del mundo, porque Dios no te puede perder. No. Es porque Dios ha tenido una condescendencia y misericordia que no ha tenido con otros. Debemos ser humildes entonces. Pero en el caso de los Herodes, hermanos, en el caso de los Herodes, el Evangelio no fue enviado para su salvación, fue enviado para mayor condenación. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 20. Entonces, comenzando a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, está hablando del Señor Jesús, donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían ¿qué? Y habían tenido muchos milagros, pero no se arrepintieron. La iglesia no necesita noches de milagro. Necesita el Evangelio, que es lo único que los puede llegar a convencer de arrepentimiento. Pero el Señor Jesús, haciendo tantos milagros, no halló en ellos arrepentimiento. Y dijo, diciendo, versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Recuerdan los ayes que vimos en la mañana hacia la Gran Babilonia? Aquí está con estas ciudades pequeñas, Corazín y Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. ¿Por qué será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón? Porque ellos no recibieron la misma gracia que recibió Corazín y Betsaida. Corazín y Betsaida vieron muchos milagros y no se arrepintieron. Y el Señor dice, si esos milagros yo lo hubiese hecho en Tiro y en Sidón, ellos sí se hubiesen arrepentido. Así que ellos también van a ser juzgados por su maldad, por su pecado, pero no tan duro como aquellos que aún recibieron gracia de Dios y aún así rechazaron. El Evangelio es un arma de dos filos. Para unos puede ser la salvación. Para otros, el Señor quiere que llegue a sus oídos el mensaje del Evangelio para darle más condenación. ¿Qué será el Evangelio para ti? ¿Vienes todos los domingos? ¿Escuchas todos los domingos el Evangelio? ¿Qué será el Evangelio para ti? ¿Tu salvación o tu mayor condenación? Todo depende de qué hagas tú con el mensaje del Evangelio. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada, sigo en Mateo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable, el castigo para la tierra de Sodoma más tolerable. Y miren lo que significa Sodoma. Será más tolerable. ¿Saben cómo fue destruido Sodoma, verdad? Lluvia de fuego. Más tolerable. O sea que va a ser peor. Más tolerable será el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho estos milagros, ya se hubiesen arrepentido. ¿Qué haces tú con el Evangelio hoy? ¿Has venido y te has arrepentido ya de tus pecados? ¿O sigues pensando, el Evangelio otra vez? Esta iglesia no deja predicar el Evangelio. No tiene otra cosa que decir, algo más interesante, ¿no? De plata, de desarrollo personal. No, lo siento. Puedes buscar otra cosa, pero aquí solamente predicamos el Evangelio de Cristo.
Pero el Señor te guarda de rechazarlo. Tanto que escuchas, el Señor tenga misericordia. Pero vamos a nuestro último punto ya. La actitud que tiene Herodes Agripa y Festo. ¿Cuál es la actitud que ellos tienen? Y con eso vamos a finalizar. Y allí vamos entonces al capítulo 26. Permítanme terminar la lectura del capítulo 25. Versículo 13. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él, no pidiendo justicia, sino condenación inmediatamente. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte. Ya le habían sido claros: lo vamos a matar, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Es decir, él ha actuado según el derecho romano. Versículo 17. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, ahí que le está echando el cuento, ¿cierto? Sentado en el tribunal mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Es decir, le dijeron una cosa y ahora estaban delante de él diciendo otra cosa. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, y el que Pablo afirma estar vivo. Él no le importaba, no sabía qué significaba esa resurrección. Bueno, un hombre que estaba muerto y ahora que está vivo, ¿no? Están peleando por ese hombre. Versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, porque él no sabe realmente lo que significa todo eso, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le preservara para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a Augusto. Entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Esa palabra yo quisiera, o yo también quisiera, es una palabra que tiene que ver con yo estoy procurando desde hace tiempo escucharlo. Por fin se me da la oportunidad para escuchar a este Pablo. Yo también quisiera oír a este hombre, y le dijo: mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con un pobre preso, andrajoso, Pablo. Y estos se presentan con toda la pompa y la rimbombancia posible, porque se creían mejor, con mucha pompa, y entrando en la audiencia, un comentarista dijo: esto parece una caricatura. O sea, ¿qué necesidad tienen ellos de exponer qué ante Pablo? No tiene lógica. Pero les gustaba hacer sentir a los demás inferiores. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ahora empieza Festo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, todos los varones aquí presentes, que están aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto al cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, mayormente el de ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que decir o que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, quise leerlo para que entendamos en síntesis todo lo que tiene que ver con el capítulo 25, pero se conecta inmediatamente con el capítulo 26, y con eso terminamos el tercer punto. El capítulo 26 comienza Pablo dando su defensa ante Festo y Agripa. Esa defensa la vamos a estudiar la semana que viene. Pero terminemos viendo la reacción de Festo y Agripa en el versículo 24.
Diciendo él estas cosas, en su defensa, está hablando Pablo, diciendo sus cosas. ¿Qué cosas dijo? Lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. Festo, a gran voz, dijo: estás loco, Pablo. Estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Tenemos la primera reacción de Festo, y es de Festo: tú estás loco, Pablo. ¿Cómo se te ocurre creer, decir, aceptar y vivir esa locura que estás diciendo? ¡Qué loco eres! ¿Acaso así no le dicen a los nuevos creyentes? Lo mismo. Ay, ya se metió evangélico. Te doy 3 meses. Pero qué locura. La reacción de Festo nos habla de la visión que él tenía de sí mismo. Él se sentía mejor y superior que el propio Pablo. Cualquier rasgo de respeto que Festo pudo haber tenido con Pablo, en ese momento se esfumó. Ahora no le consideraba una persona honorable, respetuosa, capaz. De hecho, tuvo que haber sabido quién era Pablo, y lo inteligente y lo razonable y lo erudito que era Pablo. Pero en ese momento dijo: no, Pablo, te fuiste por otro lado. Yo no caigo en eso. Te volviste loco. No eres razonable. Dejaste de ser inteligente. Dejaste de ser alguien que valga la pena. No, Pablo, ¿cómo vas a creer eso? Que la gente necesita luz. Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y que el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. No, estás loco. ¿Cómo que yo necesito luz? Es lo que está diciendo Festo. ¿Cómo que yo necesito luz? Tú estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Ya es un pobre prisionero. No, ya, con este hombre de verdad hay que mandarlo más bien al manicomio. Y Festo entonces lo que hace es denigrar, humillar, despreciar a Pablo. ¿Por qué? Porque Festo se creía más inteligente ahora que Pablo, superior a Pablo, más sabio que Pablo. Si yo no caigo en esas locuras. Cito Pablo: esta reacción es natural para todos los hombres. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y luego tenemos la reacción de Agripa. Versículo 25, Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Todavía está de acuerdo porque lo reconoce. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey, hablando de Agripa, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo está apelando a lo experto que era Herodes Agripa de la cultura judía y de todas las cosas de los judíos en la teología judía. Yo sé que él sí me está entendiendo lo que está diciendo Pablo. Yo sé que no me entiendes tú, pero yo estoy hablando con él, así que le dice. Hablo con él porque él sí me entiende. Yo sé que tú, Agripa, sí me entiendes. Versículo 27. Estas cosas no son escondidas, no se han hecho en un rincón. Tú lo sabes. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que tú sabes muy bien las Escrituras. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa no le está haciendo un cumplido a Pablo. Casi, Pablo, me estremeciste. No, Agripa le está diciendo: no me voy a dejar chantajear por ti, Pablo. No me voy a dejar manipular por un ser como tú. Es lo que le está diciendo Agripa. No es que le esté diciendo: wow, de verdad. Mire, Pablo sabía que Agripa estaba haciendo conexiones en su mente. Pablo lo sabía. Todo lo que vamos a ver más adelante, Pablo sabía que Agripa estaba entendiendo todas las cosas, y lo que Pablo más quería era que Agripa pudiese responder correctamente a ese mensaje
pero su reacción, su respuesta fue totalmente desilusionante. F.F. Bruce dice, la lógica del argumento de Pablo era tan clara, apenas podía imaginar que tan experto en la religión judía fallara en aceptar la obvia conclusión. Pero Agripa no estaba dispuesto, ni siquiera al parecer, a prestar apoyo al caso de Pablo. ¿Qué hubiera pensado Festo si hubiera expresado, o incluso pareciera expresar, estar de acuerdo con un hombre cuya mente se había trastornado por su conocimiento? Agripa no solamente estaba escuchando, no podía fallar a favor de Pablo, porque ya le habían llamado loco. ¿Tú también te volviste loco, Agripa? No, ¿y la pompa dónde quedó? ¿Sí entienden? ¿Dónde quedó toda esa cosa? No podía rebajarse ante los demás. Tenía que mantener el estatus. La actitud de Agripa fue de superioridad, de desdén al testimonio de Pablo. Sus palabras pueden entenderse algo así como: ¿crees que me vas a manipular con tu verborrea, Pablo? ¿Fanático? ¿Crees que me rebajaría yo a creer semejante locura? Y perdió también entonces su oportunidad de salvación por su soberbia. Y fíjense cómo Pablo lo llama. Versículo 29 al 32, y con eso cerramos. Y dijo Pablo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿La decisión de Pablo fue errónea de apelar al César? Cualquiera puede decir sí, porque no se esperó un poquito más. Pablo, ¿por qué no esperaste un poquito más? Y Herodes hubiese dicho: no, hay que soltarlo. ¿Viste? No fuiste prudente, Pablo. Todas las decisiones están en control del Señor. No fue una decisión precipitada, pero aquí tenemos una decisión precipitada de Agripa. Dijo: casi me persuades, pero no voy a caer en tu juego, Pablo. No voy a caer. Yo soy inteligente, yo no caigo en eso. No vuelvo a ser fanático, no voy a ser fanático. Pero fíjense las palabras tan amorosas de Pablo. Pablo no le dice: has rechazado el evangelio, que te caiga fuego del cielo. No, le dice: quisiera que por mucho o poco vengas a ser como yo. Vemos a un hombre siendo juzgado injustamente por sus oponentes y que no tenga la valentía de reconocer que él tiene razón. Son sus enemigos. Y Pablo ama a sus enemigos y les pide: me quebraste el corazón. No quiere manipular a estas personas para que crean. No, genuinamente le duele el corazón de ver cómo rechazan abiertamente el evangelio. Aquí vemos un hombre que ama a sus oponentes. Este es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Y Lucas termina entonces esta parte relatando la inocencia de Pablo. Recuerden que ese es el propósito de Lucas principal. Que veamos que Pablo es verdad inocente, y todos los cristianos debemos caracterizarnos por ser inocentes ante cualquier acusación, y que no importa si nos llaman insensatos o locos. Pablo no solamente dijo: no estoy loco. Tampoco dijo: el loco eres tú. No se vengó. Pablo quiso ser
condescendiente. Terminemos entonces. ¿Cuánto daño hace el creerse superior o mejor o más sabio, más inteligente que otro, hermanos? Postergar el día de salvación es de necios, pero más esperanza hay del necio que aquel que se cree algo, aquel que es presuntuoso, que es arrogante, que se cree más sabio, mejor, superior que los demás, como Festo y Agripa. Eso lo condujo directo al infierno. Aplicaciones. ¿Eres un cristiano, un creyente? ¿Qué te cuesta resistir las burlas? Pablo no se ofendió, más bien buscó apelar a que ellos puedan considerar el mensaje del Evangelio. Pablo, así nosotros los cristianos, no debemos ofendernos cuando nos llamen locos, a menos que hagan una locura. Pero el mensaje del Evangelio es locura para todos los que se pierden. 1 Corintios 1, 18 al 31. Léanlo en su casa, por favor. Dios ha decidido que la salvación sea por medio de la locura de la predicación. Así que no te avergüences del mensaje del Evangelio. Y en segundo lugar, cultiva la gracia de la humildad en tu vida. ¿Hay algo que aprender? Voy a hacerlo. Sí, yo puedo ser el erudito, el hombre más sabio del mundo. Puedo crear cualquier cosa. Pero ¿están enseñando la Biblia en la iglesia? Ahí voy a estar. Necesito. El que se cree sabio, ¿para qué voy a estar con esa gente? ¿Qué me van a enseñar estos hermanos? ¿Qué me van a enseñar estas hermanas, por favor? No, es humilde. Se asocia con el humilde. Cultivemos entonces una humildad entre los creyentes. Y en último lugar, el Evangelio es para todo aquel que quiera creer. El Evangelio, el mensaje de Dios. Todos somos pecadores. Ninguno tenemos camino de salvación excepto en Cristo Jesús. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Jesús el Salvador, la palabra de Dios le asegura el perdón de todos sus pecados y vida eterna, una nueva vida, una vida para su gloria. Acepta el mensaje del Evangelio. Es tan sencillo, tan complicado para muchos de aceptar lo sencillo. El Señor nos ayude entonces, nos dé sabiduría para no ser arrogantes, no creernos más sabios, no dejarnos robar la bendición de Dios en Cristo Jesús.